Hay un camino que solo ves cuando te rindes en tu camino al sueño, y ese camino te da un nuevo potencial. Los que siguen luchando pese a la desesperación reciben el poder para lograr cumplir sus sueños, gracias a la mayor virtud que el humano puede explotar, la capacidad de desesperar. Kobe basaba su excelencia en la mentalidad, una obsesión personal, una exigencia interna y singular, llegando a asumir la desconexión como un producto de su superación. Conor se guiaba con una fe brutal de sí mismo, junto a su individualismo radical. No me importa lo que pienses de mí porque sé quién soy. Tyson era un verdadero villano en su ring, creando pilares a partir de su pasado, su furia desmedida, sumado a un carácter intimidante que serían bases de un caos, rabia y precisión devastadora, superando la fragilidad de su ego, creando significado en la desesperación de su derrota, adoptando una postura digna de aquel que se ve a sí mismo como el rey, hoy enagrietando al personaje, Baru Shohei. Encarnando la filosofía de Nietzsche, rechazando la sencillez, adoptando una voluntad de absoluto poder, no busca ser parte de un sistema sino imponerse a él, el superhombre, que decide crear sus propias reglas, incluso si eso significa destrozar las previas. Baru recorre su inicial camino como una persona completamente narcisista, pero no lo confundamos ya que no es vacía, mantiene la imagen de sí mismo gracias a su talento. La dependencia y sumisión son asqueantes, un verdadero talento no debería depender de incompetentes ni ayudantes. Su egocentrismo se crea como una necesidad que estabiliza su identidad. Con hostilidad, autoexigencia y orgullo patológico, supera cada sección, estableciéndose en su equipo como el máximo goleador. Desde la psicología, estos rasgos destacados en su personalidad podrían ser producto de un mecanismo de defensa, relacionado a un problema de proyección, sobrecompensación o racionalización. Pero, al tener datos mínimos de su pasado, sus decisiones y acciones, generar una hipótesis apresurada podría ser un error, ya que, aunque Baru carga con aspectos que muchos podrían considerar negativos, es innegable un cambio genuino frente a quienes podemos observar recibiendo un aperitivo de él mismo. Sin embargo, esto no nos aleja de lo que vemos en su actualidad, e inevitablemente su debilidad, negación y fragilidad llegarán a ser expuestas gracias al quiebre de su propia verdad, frente a la presencia de un jugador que en un inicio descartó sin más, Isagi Yoichi. Se convertiría en una piedra angular, pero a su vez una piedra en sus zapatos que volvería en sí como un maldito meteoro sobre su cabeza. Despreciando a quien consideraba inferior por no poseer un talento, se paraba frente a él una vez más, a espera de un mayor duelo. La sorpresa e impotencia asolarían al rey, al presenciar como un simple lacayo lo superaría. En un duelo de 2 contra 2, su fuerza individual era indiferente frente a un talento y mentalidad superior a la suya. Aunque recibía los pases, marcando algunos goles, la dualidad de Isagi y Nagi terminaron por tomarlo como un activo para sí mismos. Avanzando hacia el próximo partido, Baru empieza a negar su deficiencia, probando su inseguridad frente a cada error. La imagen de sí mismo como un rey estaba siendo cuestionada por primera vez. La frustración, su error, su terquedad, lo exponía como un jugador perjudicial, prefiriendo perder, admitir que aquella debilidad era de él. Isagi desde el exterior no deja de observar. Es un error apelar al razonamiento de los demás. Exigir un cambio a otro individuo es vivir en ingenuidad. No podemos esperar a que otros decidan cambiar, pero podemos forzarnos a vivir en ese cambio, a aceptarlo, no esperar una luz, serla, no desear un milagro, provocarlo. Isagi juega de forma extremadamente calculadora y racional. Su posicionamiento expone la debilidad del rey. Sin entender qué sucede, Baru extiende su talón, creando una acción impensable para todos y para sí mismo. Había cedido, se había quebrado, estaba admitiendo que quizá esta era su realidad. Vivir a merced de un delantero, una luz, un gol, el cual un rey no podía replicar solo y aislado en su frágil mundo individual. La derrota es un fenómeno inevitable que debe existir en el mundo de la competición. Ni siquiera el mejor puede ganar todos los partidos. Lo que importa es lo que puedas obtener de esa derrota. Al negarle el escenario donde uno puede brillar, para un luchador no hay nada peor que esa desesperación.
Un pensamiento lleno de mediocridad no puede grabar todo ello en su cabeza. Frente a la impotencia y falta de talento, existe temor en quienes no desean reconocer sus errores, exponiendo excusas de una forma inconsciente, sin entender lo que están haciendo realmente. No pasa nada, aún hay tiempo. No pasa nada, tengo toda una vida para hacerlo. No pasa nada, mi momento aún no acaba. Negándolo por completo, para sentir que no es un total desperdicio, el autoengaño provoca que se piense que simplemente la clave es no rendirse, denominado por ego como un dopaje de sueños. El cumplimiento de la meta se ve desplazado por el deseo de solo perseguirla. Quien se engaña al aferrarse al fantasma de un sueño depende de aquellos restos que puede obtener del mismo, conformándose con la basura de un atrofiado deseo. Si no vives para cumplir tu sueño, no tiene sentido. Por eso la derrota es una encrucijada para un sueño. Se necesita fortaleza para darse cuenta del sentimiento de impotencia que te aprieta el cuello en ese momento. La capacidad de desesperar. Hay un camino que solo ves cuando te rindes en tu camino principal, un camino que te da un nuevo impulso, un nuevo potencial. Quien sigue luchando pese a esa desesperación recibe el poder para lograr cumplir sus sueños, pero con sus mismas palabras y visiones proyectadas. El futuro que aprecia Barrow es despreciable. Terminar en ese estado tan autocomplaciente sería su mayor error. Con un pase podría conseguir superar el marcador. Es un juego de equipo. ¿No se supone que todos deberían brillar? No, solo es una excusa que simplemente lo liberará momentáneamente de esa sensación. Si decide pasarle el balón a Izagi una vez más, la oportunidad de resurgir del fondo de su desesperación se acabará. Es un delantero, es el delantero. Solo debe marcar, cambiando y evolucionando a la par de la luz que lo intenta cazar. Barrow comprende y se adapta mediante un nuevo concepto y propósito de sí mismo en el campo. Seguirá creyendo y viéndose como un rey, pero frente a la luz que proyecta Izagi, su mayor rendimiento se centrará en devorar ese ingenio y adaptabilidad, cortando los pases, superando la defensa con destreza, sin abandonar su ego. Acepta ser visto como un villano en el campo, una anomalía basada en la capacidad de cazar esas jugadas, robar las oportunidades y ponerse una y otra vez a la luz que le mostró por primera vez la debilidad y dependencia enfermiza hacia un talento que puede evolucionar. Y aún siendo dejado de lado en la derrota contra los tres mejores clasificados, la imagen de Izagi quedará marcada en su ser como un ardiente deseo constante de superar, aplastar y dominar. Al igual que Nagi, aquel delantero se convierte en un fantasma para sus jugadas. Sin él presente, acepta ceder el balón. Si eso le ocasiona una oportunidad de gol, no puede mantenerse en un solo lugar. Mientras no sea Izagi, lo aceptará. Y en cada oportunidad de cuestionamiento, el ego florece para interpretar su propia realidad. En medio de una situación desfavorable, incluso llega a admitir que quienes lo rodean poseen verdadero talento y habilidad. Pero vivir simplemente creyendo que ganarán por cargar con simple esperanza es un error fatal. Todos son perdedores que terminaron uniéndose por casualidad. Es una mierda, pero es su realidad. Están en desventaja y casi sin opciones. Si el equipo pierde a alguien más, todo terminará. Desear ganar por cuenta individual los condenará. La estética es opcional. Al deshacerse de ese problema y centrar toda la racionalidad en conseguir anotar, juntar todas las habilidades y ganar, aunque no esté bien. Las esperanzas y sueños no son suficientes para conseguir una verdadera motivación. Es necesario aplazar el peor escenario posible en donde seguramente perderán. Y la clave para lograrlo es forzar a convertir la desesperación en un catalizador. Una filosofía que romperá la realidad, aplastará su situación, gracias a poder verse a sí mismo como un peón. La suerte lo decidirá. Es una mierda para los demás, pero lo lograrán. El rey disparará. Barrow cambia en cada partido, sin perder de vista su objetivo. Manteniendo cada lección aprendida se convierte en una anomalía, el comodín. Su irregularidad en el campo lo posicionó frente a la luz que deseaba devorar, marcando su dominación y estilo mutado. El tercer gol en el partido de la sub-20 aumentó las posibilidades de sobrevivir, manteniéndose fiel a su estilo de juego, aunque en un momento solo pudiendo observar nada más que el cierre del partido, como un mero peón en la ocasión.
llegando a la liga neogoísta, siendo el titular y delantero principal en el equipo de Luvers. Una vez más, el rey se vería puesto a prueba por el lacayo que lo obligó a bajar la mirada aquella vez. Una vez más, Izagi se plantaba en el campo como un rival, sin odio ni resentimiento. Ambos eran conscientes de su retorcida relación. Incluso Barrow admite que tiñó mechones de su cabello para celebrar una oferta que recibió, aunque Nico y Aiku lo delataban. Parecía una chica antes de una cita, que de repente sugirió un cambio de aspecto antes de su enfrentamiento con Izagi. Pero dejando las bromas a un lado, el partido del Bayern München contra el Luvers estimularía un crecimiento acelerado en el rey, y siendo considerado por Izagi como el único contra quien no quiere perder. Los Luvers se mantienen en el plan de su entrenador, un esquema basado en un solo jugador, pero el Bayern domina cualquier batalla estratégica gracias a su filosofía racional. Solo cuando cada maestro intervino, Izagi presenció la capacidad de un cerebro de clase mundial. Barrow se manejaba gracias a las reglas y estrategias de Snuffy, pero su paciencia terminó cuando entendió que ese camino era un error. Izagi había cortado sus tiros, pases y oportunidades. Seguir un esquema lo había llevado a tener el primer puesto, pero frente al egoísta, todos esos planes eran insignificantes. ¿Cuántas veces debería ser avergonzado por unos imbéciles? Si sigues mi plan, te convertirás en rey. Si juegas según mis tácticas y fracasas, entonces es mi responsabilidad. Snuffy lo afirmaba, y gracias a ello había obtenido un valor de 100 millones. Pero, entonces, ¿por qué estaba insatisfecho? Era la cuarta vez que Izagi bloqueaba su tiro, y eso era suficiente para romper el acuerdo. El ego de Barrow no estaba muerto, estaba harto. Ya había tenido suficiente de ese asqueroso trabajo. Un recuerdo se refleja en Snuffy, un recuerdo de un amigo. Si no puedo convertirme en el rey del fútbol, entonces preferiría 1000 veces morir. Rechazando la visión de su entrenador, Barrow admite que solo deseaba obtener sus tácticas. Y ya que lo había conseguido, no servía para nada mantenerse en el mismo lugar. Era su finalidad primordial, destrozar el esquema estratégico y superarlo gracias a su individualidad. Por un deseo, más allá de simplemente anotar, Barrow quería destrozar la imagen de Izagi Yoichi en su cabeza. Aunque eso implique renunciar y crear un nuevo equipo, lo hará. Todos quedan aturdidos al ver a Barrow pasar el balón, dirigiéndose a sus compañeros como lacayos. La osadía y orgullo del rey no hacía más que motivarlos a probarse a sí mismos frente a un nuevo esquema irracional. Luvers estaba cambiando su ofensiva. El equipo disciplinado creado por Snuffy fue completamente robado por Barrow. Pero a Snuffy esto no lo altera, no lo preocupa, lo emociona. Incluso provoca al delantero incitándolo a superar su diseño. Barrow corrige a su entrenador. El equipo que él creó es sin duda excelente. Es el mejor entorno para que tipos normales jueguen. Pero algo como la desesperación no es suficiente para él. Fue derrotado por Izagi, desesperando desde el fondo de su corazón a causa de su propia debilidad, y gracias a eso pudo cambiar. Tuvo que arrastrarse para poder levantarse. Entonces, ¿qué era aquel lugar? La mejor opción posible. Si falla será completamente culpa de su maestro. Rechaza por completo un futuro abrumadoramente garantizado. Si hay esperanza, deberá equilibrar la balanza con desesperación. Existe una gloria que inspira el alma detrás del precio de la desesperación, que es capaz de volver a la vida a alguien sumergido en su propio caos. Izagi lo detendrá, no sucederá, no anotará, no se dejará atrapar por el papel del tirano. Él es el único contra quien no le gustaría perder. Los puntos de tiro están calculados. Gagamaru tiene margen de campo. No está solo. Kaiser había llegado. Un juego igualado en donde podrán destruirlo. Snuffy lo provoca frente a su indecisión. ¿No puede disparar? ¿Desea la ayuda de un adulto tan comprensivo como él? ¿O quiere que vuelva a tomar las riendas otra vez? No podrá lograr nada con el ego digno de un simple mocoso. Barrow no le da importancia porque lo entiende. Comprende que no basta con solo desearlo. Si quiere cambiar al mundo, si no hay un camino que pueda seguir adelante, entonces creará uno con sus propias habilidades. No quiero vivir para un futuro que esté garantizado. Como el maldito mocoso que soy, me convertiré en rey. Pero, aún así, si llega el día en que no pueda convertirme en el rey número 1 del mundo, entonces, al menos, moriré con honor.
entre las piernas. El disparo de Baru destella entre sus defensas. No fue un disparo diseñado, todo esto es una apuesta. El balón se dirige hacia Snuffy, pero Baru lo deja claro. Deberán quitarse del camino, viejos que creen saberlo todo. Este es su futuro. Su maestro no deja de sorprenderse y decide someterse con emoción a la decisión arrogante de su delantero. Un tiro dramático que sacude al mundo. La determinación del rey marca su nombre como el excepcional y único gobernante de un trono a reclamar. Sin lugar a dudas, es sencillo observar cómo en la dificultad varios individuos obtienen la fuerza para superar. Solo reconociendo nuestra propia debilidad podemos avanzar. Los sueños que cargamos y las metas que deseamos llegan a aplastarnos, desgastarnos, quebrarnos. Sin embargo, ese es el camino a transitar, la prueba a superar, la encrucijada para soñar.